Estado de un proceso, capacidad y estabilidad. Vamos a ver todo sobre esto y los indicadores, cómo calcularlo y todo lo que tú necesitas saber para poder entender este capítulo de sistema de gestión de calidad, que es realmente lo que estamos desarrollando. Estamos desarrollando un curso totalmente de sistema de gestión de calidad y control estadístico. La estabilidad de un proceso y la capacidad de un proceso son dos conceptos diferentes, donde no están directamente proporcional en su relación uno con otro. Cuando nosotros hablamos de capacidad de un proceso, podemos calcularlos con diversas herramientas, y cuando hablamos de estabilidad de un proceso, tenemos que entrar a un tema bien clave, que son las gráficas de control. Sin embargo, en la capacidad de los procesos para cumplir especificaciones, nosotros podemos hacerla con diversas herramientas, como son las cartas de control y como es los histogramas. La capacidad de un proceso la podemos calcular con cualquiera de estas dos herramientas. ¿Por qué? Aquí nosotros vamos a utilizar lo que es algo muy popular, que son las 6 sigma o las desviaciones estándar, y con la campanita de Gauss vamos a medir la variabilidad del proceso entre ciertos límites que se deben de encontrar según 6 sigma, que es lo ideal para nosotros tener el proceso bajo control. Una vez establecidos los límites de control y obtenido todos los cálculos de la media central y todo lo demás, pues nosotros podemos calcular lo que es la capacidad del proceso. Un ejemplo para cumplir especificaciones muy sencillo, vamos a analizar un poquito la campanita de Gauss. Realmente, cuando nosotros tenemos especificaciones, quiere decir tenemos un límite inferior y un límite superior. Lo que realmente se entiende por Six Sigma es que en el valor central o la media central es donde va a estar la mayor frecuencia de los datos. Esto puede cambiar. La grafiquita puede estar hacia más a la izquierda y estar fuera de los límites establecidos. Y para esto hay dos soluciones que nosotros podemos realizar. La primera es disminuir la variación del proceso. Aunque no esté centrado, nosotros podemos tenerla dentro de ciertos límites con poca variabilidad. Y la otra opción es simplemente centrar el proceso, que realmente el valor óptimo o la media central no está diseñada según el proceso. Nosotros podríamos ajustarla para que realmente el proceso surja las variaciones ideales para que esté bajo control. Lo ideal sería, por supuesto, cambiar ambas, tanto la variabilidad del proceso como también el centrado, para tener un proceso bien estable dentro de ciertos límites o dentro de ciertos límites de control. Índice de capacidad de procesos. Esto es muy fácil de entender y de realizar. Esto es un indicador clave que tú debes implementar en cualquier tipo de gestión de calidad que tú estés implementando. En esta sección se supone que se tiene una característica de calidad de un producto o variable de salida de un proceso del tipo valor nominal es mejor. Esto es que para considerar que hay calidad, las mediciones deben ser iguales a cierto valor ideal. Por ejemplo, si tú estás midiendo el peso de un producto y el valor ideal es 50, pues los valores deben de ser muy cercanos a 50 o prácticamente igual, o al menos tiene que estar dentro de ciertas especificaciones, tanto límite inferior y límite superior. Esto es lo que mide la capacidad de procesos, y la fórmula es muy sencilla. Tú vas a agarrar el límite superior y le vas a restar el límite inferior y lo va a dividir entre las 6 desviaciones estándar, entre 6 por la desviación estándar. Ojo con esto, tú lo puedes realizar con histogramas o con cartas de control. Si es con cartas de control, tienes que tener algo bien en cuenta. La desviación estándar para XS y para las gráficas de control XR se calcula con fórmulas diferentes, que te lo vamos a explicar en un ejemplo más adelante. Índice de CPK, índice de capacidad real del proceso. Esto es muy fácil de entender. Para esto nosotros tenemos que entender el índice de capacidad para especificaciones inferiores y el índice de capacidad para la superior. Se calculan estos dos índices tomando la media del proceso y un límite superior o el límite inferior. La formulita va a cambiar un poco. Cuando tú estés calculando el CPI, que es la capacidad para especificaciones inferiores, tú vas a restarle a la media central el límite inferior y lo va a dividir entre 3 por la desviación estándar.
El valor mínimo que te des del CPI y el CPS pues va a ser el CPK, que es el índice de capacidad real del proceso. También vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros podemos calcularlo todo esto y poder entender lo que es lo más importante y realmente implementar este indicador a nuestros reportes. Ya hemos visto todo sobre los cálculos de la capacidad del proceso. Ahora vamos a ver la estabilidad. Si nosotros combinamos estas dos variables en el proceso, nos darían 4 estados. Un proceso puede ser inestable e incapaz. Un proceso puede ser estable e incapaz. Un proceso también puede ser capaz pero inestable. Y también puede ser estable y capaz al mismo tiempo. A manera de nota aclaratoria, establecemos que para que tenga sentido sobre el futuro inmediato, el hecho de que un proceso sea capaz, primero debe de garantizarse que es estable a través del tiempo. Y por eso realmente yo te recomiendo que lo realices con los gráficos de control. La capacidad del proceso, calcularla con los límites establecidos por las cartas de control o primero implementando cartas de control es mucho mejor para nosotros establecer tanto capacidad y estabilidad del proceso. Y tú te preguntarás, ¿y cómo así? El proceso puede ser capaz pero incapaz y viceversa, y puede presentar 4 estados. Realmente vamos a explicarte una analogía de la teoría del camión y el túnel para entender un poquito mejor esto. El túnel tiene 9 pies de ancho. Esa es la especificación. El camión tiene 10 pies y el chofer es perfecto, que sería la variación del proceso. ¿Pasaría el camión? Pues claro que no. La variabilidad del proceso es mayor que la especificación, y aquí entra uno de los puntos o de los estados del proceso. Tú puedes tener un proceso estable. En este caso era que iba manejando el camión, era perfecto, es muy estable, pero no entra el camión por el túnel porque no es con la especificación adecuada para que el camión entre. Ahora bien, centrar es hacer que el promedio del proceso sea igual al centro de la especificación. Si el camión tiene 8 pies de ancho, ¿pasará el camión? Pues claro que sí. El chofer puede mantener el centrado del camión en el centro del túnel. De otra forma, chocará con las paredes del túnel y no pasará a pesar de que es más angosto. Ojo con esto, ya el camión puede pasar, pero entra un puntico bien importante que es la variación del proceso. Debe de ser bien estable para que el camión pueda entrar sin poder chocar con alguno de los lados del túnel. Este es el ejemplo más fácil y práctico para nosotros poder entender la capacidad y la estabilidad en el proceso. Vamos a ver ahora 4 conceptos claves para poder entenderlo un poquito mejor. Número 1, proceso inestable e incapaz. Proceso que no cumple con especificaciones y el que las causas especiales de variación aparecen con frecuencia. Produce mala calidad y además su desempeño es difícil de pronosticar. Número 2, proceso estable pero incapaz. Proceso catalogado como estable pero con baja capacidad de cumplir especificaciones. Proceso establemente malo. Número 3, proceso capaz pero inestable. Proceso que funciona en presencia de causas especiales de variación, pero estas son tales que el proceso es capaz de cumplir con especificaciones. Número 4, proceso estable y capaz. Proceso que cumple con especificaciones y es predecible el futuro inmediato. Estos son los 4 estados del proceso para nosotros poder entenderlo un poquito mejor. Ya hemos visto todo sobre la estabilidad y la capacidad del proceso y todos los índices que nosotros podemos calcular. Ahora vamos a ver 2 índices o indicadores que nos van a ayudar a entender mejor el proceso y su estabilidad. Lo primero que nosotros tenemos que entender es el índice de centrado del proceso. Este es un índice bastante fácil de calcular y nos va a decir el margen en que un proceso se encuentra desviado del centro. El centro del proceso es el número óptimo o ideal que realmente se requiere que el producto o proceso esté operando. Para calcular este índice es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la diferencia entre la media del proceso y el número óptimo que queremos que opere el proceso. Lo vamos a dividir entre la diferencia del límite superior y el límite inferior, y esa diferencia la vamos a multiplicar por 0.25 o la vamos a dividir entre 2. Luego multiplicamos esto por 100 para que nos dé el porcentaje.
En este ejemplo vemos que nos da menos 24%, queriendo decir que el proceso está desviado un 24% hacia la izquierda, dando un resultado bastante alto, por lo que el centrado del proceso es inadecuado y esto contribuye de manera significativa a la baja capacidad del proceso para cumplir con las especificaciones inferiores, como ya se había visto a través de la imagen que te estaba explicando. Cuando un proceso es descentrado, realmente la probabilidad de que salga fuera de especificaciones es más grande, ya que la variabilidad se va a concentrar hacia un lado del valor óptimo que se debe operar el proceso. Índice de inestabilidad del proceso. Este es uno de los índices más fáciles de calcular. Simplemente tienen que entender primero las gráficas de control. Cabe destacar que un proceso inestable es un proceso fuera de control estadístico que se detecta cuando en las cartas de control los puntos están fuera de sus límites o siguen un patrón no aleatorio. Para calcularlo es muy fácil. Nosotros vamos a identificar el número de puntos especiales y lo vamos a dividir entre el número total de puntos. Hay que tomarlo bien en cuenta. Los patrones que presentan causas especiales lo tomaremos como un punto y simplemente lo vamos a dividir entre el número total de puntos y lo multiplicamos por 100. Más adelante vamos a ver varios ejemplos de cómo calcular todos estos índices e indicadores que te he explicado en este video, y también te voy a decir la interpretación de cada uno de ellos, así que las vamos a ver uno por uno. Interpretación del índice de capacidad potencial del proceso y de capacidad real del proceso, y también vamos a interpretar el valor de la inestabilidad del proceso. Para que el proceso pueda considerarse potencialmente capaz, debe cumplir con especificaciones. Se requiere que la variación real o natural siempre sea menor que la variación tolerada. De aquí que la deseable es que el índice de capacidad sea mayor que 1, y si el valor del índice de capacidad potencial es menor que 1, es una evidencia de que no cumple con especificaciones. Pero para entender esto un poquito más, vamos a ver esta tablita que el libro nos plantea para que tú veas en qué categoría cae tu proceso o en qué capacidad se encuentra el proceso que tú tienes en tu organización. El primero es, si la capacidad es mayor a 2, es clase mundial, se tiene calidad Six Sigma. Si el proceso aquí, el número 2, es mayor a 1.33 y menor que 2, obviamente es un proceso adecuado o bastante capaz. El número 3 es que si tu proceso está mayor que 1 pero menor que 1.33, es parcialmente adecuado, requiere de control estricto. El número 3, si tu proceso es mayor a 0.67 y menor que 1, pues no es adecuado para el trabajo. Un análisis del proceso es necesario, requiere modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. Y por último, si tu capacidad potencial de proceso es menor o igual a 0.67, pues el proceso no es adecuado para el trabajo, requiere modificaciones muy serias o rediseño, reingeniería, reestructura, recapitular todo el proceso, rediseñarlo para poder ser capaz. Algo muy importante que hay que tener aquí, vamos ahora a interpretar lo que es la capacidad real del proceso. Si este valor es menor a la capacidad potencial, significa que hay un descentrado en los datos, queriendo decir que la variabilidad del proceso no está centrada conforme al valor óptimo. Para nosotros poder interpretar el índice de la inestabilidad es muy sencillo. Si este valor indica mayor al 10%, significa que es un indicativo de una alta inestabilidad. Ahora, si el valor es menor al 10%, el índice de inestabilidad es un poco manejable según los parámetros que tú establezcas en tu organización. Esto ha sido todo, espero que te haya gustado el video. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Todos estos indicadores son lo que nos van a llevar a nosotros a poder tomar mejores decisiones, a poder nosotros implementarlo en dashboard y en reportes interactivos. Así que antes de despedirme, quiero mostrarte este archivo que te he dejado en la descripción del video. Dale clic ahí abajo para que lo descargue y recuerda, dale clic aquí hacia la derecha, que es un video explicándote varios ejemplos de cómo nosotros podemos implementar estos indicadores. Así que nos vemos en la próxima. Si te gustó, pues dale like y comparte.